Mecanismos de defensa del cuerpo humano ante las infecciones bacterianas, virales y parasitológicas. Mecanismo de defensa. El cuerpo humano es un ambiente ideal para muchos microbios. Ellos intentan pasar la barrera de la piel y entrar en él. El sistema inmune es una red de células, tejidos y órganos por todo el cuerpo que han evolucionado para defenderlo contra tales microbios invasores. Barreras primarias. Barreras anatómicas o físicas. La piel impide el paso de estos y la renovación de la misma permite eliminar microorganismos adheridas a ellas. Barreras químicas. Son secreciones que afectan el desarrollo de microbios produciendo su muerte. Barreras internas. Está constituido por el sistema inmune, que se encuentra diseminado por todo el cuerpo y está compuesto por vasos linfáticos, tejidos linfáticos, células y moléculas distribuidas por el torrente sanguíneo hacia otros tejidos. Respuesta inmune humoral. La respuesta inmune humoral está cargado de los linfocitos B, como mencionamos anteriormente. Produce los anticuerpos al reconocer el antígeno a través de las inmunoglobinas en la sangre. La respuesta inmune celular. Sus componentes celulares abarcan a los tipos celulares derivados de una célula precursora hematopoyética. Mecanismos de defensa del cuerpo humano ante las infecciones virales. Los virus son parásitos intracelulares, requiriendo de la maquinaria metabólica de una célula para replicarse. Su estructura básica incluye un ácido nucleico, que puede ser DNA o bien RNA, rodeado por una envoltura proteica o cápsula que le permite ingresar a las células. Una infección viral comprende una etapa extracelular y una etapa intracelular, por lo tanto la respuesta inmune puede interferir con ellos en estos dos niveles. La respuesta inmune, en sentido amplio, frente a estos microorganismos, comprende mecanismos inespecíficos y específicos con características y efectividad particulares que dependen de la naturaleza de cada virus. Entre los mecanismos inespecíficos, los de mayor relevancia incluyen la producción de interferón tipo 1, la presencia de células NK y la activación del complemento. La respuesta inmune adaptativa antiviral incluye mecanismos efectores, humorales y celulares, siendo estos últimos los más eficaces. Los virus ingresan al organismo por diversas vías, incluyendo la respiratoria, la gastrointestinal, la transcutánea y la genitourinaria, y la rectal. Luego de ingresar, se produce una etapa de replicación primaria para luego diseminarse e introducirse en su tejido blanco final. La respuesta inmune adquiere características y efectividad diferentes de acuerdo a la vía de ingreso del virus y al tipo de infección que provoca. Los anticuerpos cumplen un papel relativamente pobre en las infecciones virales agudas. Sin embargo, son importantes en la prevención de reinfecciones. Los anticuerpos, al unirse a epitopos presentes en proteínas ubicadas en la superficie de la partícula viral, anticuerpos neutralizantes, pueden reducir su infectividad. Finalmente, durante la infección viral se induce la síntesis de proteínas llamadas interferón en las células del huésped. El interferón es liberado al extracelular y actúa como células vecinas uniéndose a un receptor e induciendo la síntesis de una proteína quinasa que fosforila un factor de iniciación de la síntesis proteica. Mediante este mecanismo se interfiere con la síntesis de proteínas virales. Además, el interferón activa endonucleasas que degradan el RNA viral y estimulan a otras células que participan en la respuesta inmune, tales como son las células NK y linfocitos T citocóticos. Mecanismos de defensa del cuerpo humano ante las infecciones bacteriológicas. Aún cuando todos los individuos sanos se enfrentan diariamente con un gran número de bacterias, solo en ocasiones particulares estas causan enfermedades perceptibles. Recién, cuando las bacterias logran subvertir los mecanismos primeros de defensa, o sea, cuando consiguen atravesar o colonizar los epitelios, establecen infecciones cuya erradicación requiere la participación de otros componentes de la inmunidad innata. Los factores críticos que determinan los mecanismos de defensa que deben ser enlistados ante una infección bacteriana son: fundamental el tamaño del inúculo.
y la virulencia del patógeno. Inoculados pequeños y de baja virulencia pueden ser eliminados por mecanismos de naturaleza inespecífica. Por el contrario, cuando el número de microorganismos y virulencia son altos, su erradicación requiere de la activación de una respuesta adaptativa. Respuesta inmune frente a bacterias intracelulares. El sistema inmune puede abortar infección antes de que produzca enfermedad o eliminarla completamente, pero lo más frecuente con estas bacterias es que se produzcan infecciones crónicas por un equilibrio entre la proliferación del patógeno y su eliminación. La enfermedad la causa la interacción sistema inmune-patógeno. Inmunidad innata. Las bacterias intracelulares son resistentes a la degradación dentro de los fagocitos. Las bacterias intracelulares inducen la activación de células NK, ya sea directamente o mediante la producción de citoquinas IL-12 derivados de los macrófagos. Las células NK activadas secretan interferón, que a su vez es un potente activador de los macrófagos, mejorando su capacidad fagocítica y microviciada. Las células NK son las células claves para la contención de las bacterias intracelulares mientras se desarrolla la inmunidad adaptativa. Inmunidad adaptativa. La principal respuesta inmune protectora contra las bacterias intracelulares es la inmunidad mediada por células. Una función efectora central para eliminar estos microorganismos es mediada por macrófagos activados por citoquinas IFNY derivadas de células Th1 activas. Por otro lado, las células TCD8+ activadas actúan como linfocitos citóxicos sobre células infectadas, que presentan antígenos bacterianos en el contexto MHC clase 1. La persistencia de la bacteria intracelular genera una estimulación antigénica crónica, que puede conducir a la formación de granulomas que rodean los microorganismos impidiendo su diseminación. Mecanismos de defensa del cuerpo humano mediante infecciones parasitológicas. Los parásitos desarrollan un sistema de adaptación que les permite evadir la respuesta inmune y así sobrevivir. La mayoría están bien adaptados a un determinado tipo de huésped, y por ese motivo la mayoría no puede cumplir su ciclo vital en el huésped incorrecto. Con respecto al tipo de inmunidad, se sabe que la respuesta a nivel celular es más efectiva contra parásitos intracelulares, mientras que los anticuerpos actúan contra los parásitos extracelulares, sangre y tejidos. También pueden no haber respuesta inmune, que se relaciona con los parásitos comensales, como Entamoeba coli. Inmunidad natural. La inmunidad natural del huésped está regulada por factores genéticos, por las condiciones biológicas y en poco grado por la diferencia de raza. Esta resistencia natural impide el establecimiento de las infecciones parasitarias. Defensas inespecíficas. Pueden ser barreras naturales del organismo. Defensas como la respuesta inflamatoria tiene gran importancia, que puede dar como resultado respuestas muy fuertes con la destrucción del cuerpo extraño, necrosis, o bien la formación de granuloma no supurativo. La fagocitosis también actúa en la destrucción de algunos protozoos. El sistema del complemento de gran importancia en las parasitosis. Y por último, los factores ambientales en que esté adecuado el huésped, que se relaciona con la inmunidad natural del huésped gracias al clima, región, profesión, etc. Respuestas específicas. La forma en que se protegen algunos protozoarios de los antígenos al vivir dentro de las células, como los metazoos, no se replican en el organismo. El parasitismo depende del número de parásitos invasores o ingeridos, del potencial antigénico y del tejido infectado. Por eso aparecen las enfermedades asintomáticas, porque el sistema inmune responde muy poco a los elementos que no produce. Los parásitos sufren diferentes cambios morfológicos dentro del huésped, y esto anula el efecto de inmunidad adquirida de un segundo contacto.
Mecanismo de evasión. Se dan por una serie de mecanismos de escape del sistema inmune. Estos son: imitación genética. Son antígenos de la superficie del parásito equivalentes a los de la célula del huésped que confunden al sistema inmune. Depresión antigénica. La pérdida de los antígenos en la superficie del parásito temporariamente. Variación antigénica. Inmunotoxicidad, produciendo sustancias tóxicas contra los linfocitos del huésped. Inmunosupresión. Deprimen al sistema inmune para sumar su resistencia que explica el mal estado de salud de los individuos parasitados. Inmunodiversión. Son capaces de activar linfocitos B, distrayendo el sistema inmune de la presencia del parásito. Inmunodiferencia. Puede vivir dentro de las células fagocitarias, evitando el contacto con anticuerpos y las células inmunes.